Sí. No. Buen día a todos. Les doy la bienvenida a la mesa número 5. Estamos en la temática de nutrición. Y mi nombre es Rubicel Pérez Rubel, yo soy licenciada en nutrición. Actualmente estoy en la coordinación de nutrición de ISTECALI. Y mi papel aquí será ser la presentadora de los ponentes que vamos a tener el día de hoy. Excelente, ¿cierto? Y pues Aquí todos para bueno, más que está muy lejos de su. Tiene prendido el micrófono. ¿Sí se escuchó? Sí que se escucha lejos. Se escucha lejos. ¿Me escucharon? Muy lejos. Movimiento para ver. Sí. Voy a presentar nuestro primer tema. ¿Me escuchan? ¿Me pueden poner en el chat? ¿Se escucha mejor? Se escucha un poco bajo. Y voy a presentar a nuestra primer ponente. ¿Se escucha? ¿Se escucha muy bajito? ¿Sí? A ver si le puedes subir el volumen al micrófono. Sí, ya subimos volumen. ¿Está mejor? Sí que no. Aquí si abajo no. Nutri, mándale un buen micrófono, ya que andas aquí de. A ver, habla. Sí, el micrófono va a estar con eso. Sí, Selecciona la el audio va a opción estar de la computadora. ¿Se escuchan? ¿Escuchan? Se oye muy lejos, Rubí. ¿Alguien que me haga el favor de poner el chat? El muchacho que estaba aquí. Jonathan. Jonathan no. A ver, otro. Denme un minuto y resolvemos esto.
No, Rubí, se oye muy lejos, se oye más Francisco. Sí, me dice que va a ser de aquí, ¿eh? Pero sí, ahorita no escuchamos eso. Hola, ¿me escuchan mejor? Y se escucha mucho mejor. Ya voy a proceder con presentar a nuestra ponente del día de hoy. Si ya me escuchan bien, pueden poner fecha o comentar. Gracias. Ok, bueno, vamos a iniciar, ya que pues nos estamos contando con el tiempo. Vamos a presentar a la ponente que nos va a dar un excelente tema el día de hoy. El tema es toma de decisiones en seguridad alimentaria y organización de los servicios de alimentación. Entonces, nuestra ponente, la licenciada en nutrición Silvia Laura San Pedro Sánchez. Ella es licenciada en nutrición especialista en calidad y productividad en el servicio de educadores de diabetes. También es maestra en administración de negocios en la Universidad Tecnológica de México. Cuenta con el diplomado de calidad y productividad en el servicio avalado por el Instituto Tecnológico y de Estudios de Superiores de Monterrey. Ella también ha cursado varios temas de manejo de alimentos para la obtención del cultivo de paz y también el manejo de formación de instructores. Como ya les había comentado, ya nos va a dar el tema de seguridad alimentaria. Pues le vamos a dar la palabra para que pueda proceder con el tema. Gracias por su atención. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación que nos hicieron para participar en este congreso. Es un gusto estar con todos ustedes. A mí me tocó dar 2 temas. Uno estaba programado para el día viernes, pero por cuestiones laborales vamos a tratar de verlos aquí juntos. Los 2 temas, que el primero sería organización del servicio de alimentación y el segundo toma de decisiones en seguridad alimentaria, que pues van de la mano, ¿no? Vamos a iniciar con el primer tema. Si hablamos de organización del servicio de alimentación, pues no solamente hablamos de organizar cómo voy a hacer cierta actividad, ¿no? Tengo que tomar en cuenta todo un proceso administrativo para que yo pueda manejar adecuadamente un servicio de alimentación. Y este proceso administrativo no solamente se enfoca en la organización, sino también en la planeación, en la dirección y en el control de este servicio. Recordemos que es un servicio de alimentación. Un servicio de alimentación se encarga de elaborar y distribuir las comidas para los pacientes que ingresan por alguna patología, ¿sí? Ellos necesitan cubrir sus necesidades nutricionales con la finalidad de mejorar su estado nutricional y mejorar su estado de salud, que es obviamente el objetivo cuando ingresan a un hospital, ¿no? Generalmente pensamos que un comedor es una cocina y ya, y no es así, ¿no? Llevar un servicio de alimentación requiere de muchas actividades. No solamente vamos a dar de comer a los pacientes, también nosotros ofrecemos lo que es alimentos al personal. Es una parte importante, ¿por qué? Porque ustedes, como bien lo saben, cuando tenemos grandes jornadas de trabajo, pues necesitamos también recargarnos de energía, ¿no? Entonces es importante la labor del comedor, tanto para los pacientes como para los trabajadores de las instituciones, para mejorar el rendimiento y que puedan cumplir con sus funciones. Este es un resumen de lo que es el proceso administrativo para llevar a cabo el funcionamiento adecuado de estos servicios de alimentación. Pues es importante llevar a cabo una planeación, tener una buena organización, dirigir correctamente todas las actividades que ya se planearon y que se organizaron y tener un control de cómo se han realizado todas las actividades que hemos
nosotros ya destinado a ese servicio de alimentación. Vamos a checar lo que es la planeación. En la planeación debemos de definir los objetivos de nuestro servicio de alimentación. ¿Sí? Nosotros vamos a ofrecer a los pacientes de alimentación para preservar su salud y colaborar a su recuperación. La preparación y distribución de los alimentos debe ser acorde a lo calculado por el área clínica. Es un trabajo en equipo, ¿no? Nosotros no vamos a llegar y vamos a definir qué dieta le vamos a dar, ¿no? Esa parte nos la va a dar el área clínica. Nosotros estamos para seguir esas indicaciones y que la alimentación que nos requieren o la dieta que nos están solicitando para cierta patología, para cierto paciente, sea la correcta. Vamos a garantizar a los pacientes alimentos que sean microbiológicamente seguros, a fin de proteger su estado de salud. Es importante que nosotros planeemos bien nuestras actividades. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es mejorar el estado de salud de los pacientes, no empeorarlo. No es posible que ingrese un paciente con cierta patología y que después enferme por un alimento contaminado, ¿no? También es importante mencionar que uno de los objetivos del servicio de alimentación es ofrecer platillos que cubran los gustos y requerimientos del personal que labora en el hospital, ¿no? De nada sirve que yo ofrezca un menú si nadie lo va a consumir. Una vez que nosotros definimos los objetivos de nuestro servicio de alimentación, tenemos que hacer planes. ¿Cómo vamos a hacer esos planes? Debemos de definir primero hacia quién va enfocado nuestro servicio de alimentación. No solamente es llegar y hacer de comer. Tenemos que ver qué tipo de paciente tenemos. No es lo mismo que yo ofrezca un menú para pacientes pediátricos o un menú para pacientes geriátricos. No es lo mismo que yo ofrezca cierto tipo de dieta en el área de nefrología como en el área de puerperio, por ejemplo, ¿no? Es importante también que nosotros planeemos qué tipos de productos vamos a consumir, qué tipos de productos vamos a emplear para la preparación de todos los platillos. Vamos a ver qué presupuesto vamos a destinar, vamos a checar el calendario de los productos, en qué temporadas los encontramos. No es lo mismo tampoco que yo ofrezca de comer en verano que en invierno. Tenemos que también seleccionar los proveedores con los que vamos a comprar la materia prima. No es lo mismo que yo compre en el mercado a que yo compre en alguna tienda de autoservicio o que yo compre con un proveedor que no tiene certificaciones, que a lo mejor me esté exigiendo el contrato que yo tengo con cierta institución. Y algo muy importante en la planeación es la elaboración de los menús. De ahí yo parto. ¿Por qué? Porque de ahí es la base que yo voy a tener para realizar todo lo demás en cuanto a pedidos, en cuanto a preparaciones, en cuanto a cómo lo voy a ofrecer, etcétera. Dentro de la planeación también es importante tener estrategias en caso de que se presente alguna emergencia o alguna contingencia. No todo va a ser al 100% perfecto. ¿Sí? Siempre se van a presentar situaciones. ¿Por qué? Porque no solamente nosotros dependemos del hospital, dependemos de los proveedores, dependemos del transporte de los productos, dependemos de muchas manos. Debemos también de tener un organigrama, una organización y una descripción de puestos. Debemos de contar también con un manual de procedimientos para poder implementar estas actividades que se realizan en cada área, y tenemos que conocer también las normas en las que vamos a basar el manejo de este servicio de alimentación. La segunda etapa de nuestro manejo para el servicio de alimentación o nuestra organización de este departamento, ¿sí? Es importante porque en la planeación ya nosotros definimos cuál es nuestro organigrama. Necesitamos un gerente, necesitamos un chef, necesitamos un jefe de piso, necesitamos un jefe de tizanería, etc. En la organización ya vamos a colocar nombres. ¿Quién va a ser ese gerente? ¿Quién va a ser ese chef? ¿Quién va a ser el tisanero? ¿Quién va a ser el almacenista? ¿Sí? Aquí también establecemos los niveles de autoridad. Necesitamos saber quién es el que va a tomar
las decisiones en cada una de las áreas. No todos pueden mandar, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, si sirves a 2 jefes, pues con uno vas a quedar mal, ¿no? Siempre tenemos que tener definidos los puestos, tenemos que definir las autoridades y las responsabilidades que cada uno va a tener en el servicio de alimentación. Es muy importante también tener en consideración que un manual de procedimientos no solamente va a funcionar para todos, todos los servicios de alimentación en general, ¿no? Lo tienes que adaptar. El manual de procedimientos tiene que ser una base. Si tú tienes en este manual de procedimientos a detalle cómo vas a desinfectar un producto, si tienes a detalle cómo vas a recibir la materia prima, lo tienes que adaptar a la institución a la que tú estás otorgando el servicio. ¿Por qué? Porque a lo mejor en cierto hospital te van a permitir ingresar el abasto con todos los insumos que vas a ocupar para la preparación de los productos en la mañana, y hay otra institución que te dice, no, yo te dejo entrar en la tarde. Entonces, todos esos detalles los tenemos que ir afinando. No es lo mismo que yo ofrezca de comer a un hospital que tiene 50 camas a uno que tiene 400. No es lo mismo que yo le ofrezca de comer a 5 doctores de jornada especial que a 100. Es importante también que yo, cuando voy a organizar mi servicio de alimentación, defina el tipo de equipo que voy a ocupar para la preparación, los utensilios que voy a requerir. Necesito saber cuánto personal voy a ocupar dependiendo del tamaño del hospital que yo voy a ofrecer un servicio. No es solamente decir, voy a llegar y voy a dar de comer, ¿no? Ya vimos que son muchos los temas que tenemos que tomar en consideración para poder ofrecer un buen servicio de alimentación. La siguiente etapa del proceso administrativo para una buena organización del servicio de alimentación es la dirección. Aquí es muy importante porque las personas que están al frente del servicio tienen que estar capacitadas, tienen que tener ciertas habilidades y ciertas aptitudes, ¿sí? La dirección, como lo recordamos aquí, es la aplicación de las técnicas y métodos para la conducción de los recursos, el manejo de los conflictos, la toma de decisiones que vamos a ver más adelante y la aplicación de una administración creativa que fomente la participación del personal común, equipo de trabajo. No es que sea el área de loza, no es que sea el área de tizanería, no es que solamente sea el almacenista, todos tienen que estar en comunicación y tienen que trabajar en conjunto para que se ofrezca un buen servicio tanto a pacientes como a médicos. En esta etapa se supervisa la ejecución de la planeación y la organización de los procedimientos. Nosotros tenemos que identificar cuando estamos al frente de un servicio si estos procedimientos sí están adecuados al servicio, como lo requiere, si es suficiente el personal que designamos para el reparto de las dietas. Necesitamos detectar si hay algún conflicto para llevar a cabo las acciones que ya tenemos determinadas para poder brindar el servicio, ¿no? A veces llega a suceder que si nosotros no tenemos contratado a alguien que cubra vacaciones y falta alguien, no tenemos a una persona que pueda cubrir esa área y tenemos pues un problema que tenemos que solucionar, ¿no? Entonces la dirección tiene que estar preparada para tomar ese tipo de decisiones. Como lo mencionamos aquí, la toma de decisiones plantea soluciones para remediar lo detectado como desviaciones del proceso. Esto puede ser la falta de un insumo, la falta de personal, que a lo mejor se fue la luz, que se descompuso un equipo. Debemos de tener presente que debemos de realizar esos cambios en el momento y que tenemos que tener la habilidad para poder solucionar ese tipo de problemas. La cuarta etapa para la organización del servicio de alimentación es el control. Ya planeé qué voy a hacer, ya lo organicé, ya lo llevé a cabo, ¿sí? Pero de nada sirve que yo ya haya dado de comer si a nadie le gusta lo que le di de comer.
Entonces, en la etapa de control vamos a evaluar todo lo que ya hicimos anteriormente. Vamos a evaluar si alcanzamos el cumplimiento de los objetivos. Vamos a evaluar el impacto que tuvimos supervisando y dirigiendo el servicio. Vamos a detectar las desviaciones con el fin de establecer esas medidas correctivas necesarias para que yo pueda regresar al alcance de mis objetivos. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos aplicar encuestas de satisfacción, podemos revisar la demanda que tenemos del servicio. También cuando nosotros otorgamos un servicio de alimentación a un hospital, pues también nos evalúa el área que está encargada de revisar el cumplimiento del contrato, ¿no? Eso también es una retroalimentación con la que nosotros podemos definir si todo lo que hemos planeado, si todo lo que hemos organizado y todo lo que hemos hecho es correcto. En esta etapa de control, una vez que yo ya identifiqué que tengo problemas, pues debo de plantear estrategias tanto a corto, mediano y largo plazo para poder yo corregir esas desviaciones. Por ejemplo, capacitar al personal. Si yo ya identifiqué que tengo muchos errores en la entrega de dietas, pues entonces puede ser o que mi personal no está capacitado o que mi nutriólogo tampoco está capacitado, ¿no? Si yo estoy viendo que está bajando la demanda de los médicos para asistir al comedor, pues tengo que checar también si no les gusta el menú o qué está pasando. A lo mejor sí les gusta el menú, pero la comida se está dando fría, ¿no? Tengo que ver por qué se dio fría, tengo que ver, a lo mejor la atención de la persona que está en la barra no es la adecuada, ¿sí? Pero todo esto se identifica conforme a que se evalúe todo lo que estamos haciendo. Entonces, la importancia de organizar o de tener presente el proceso administrativo para el manejo de un comedor es importante. No solo porque es dar de comer y ya, sino simplemente es tener en consideración que nosotros estamos y somos parte importante de la recuperación de un paciente, que somos parte importante para que el personal pueda realizar sus actividades, pueda cuidar al paciente correctamente, tenga la mente despierta para que pueda decidir el mejor tratamiento para este paciente. El profesional de nutrición responsable de un servicio de alimentación debe de conocer y manejar este proceso administrativo y aplicarlo para cumplir con estos objetivos del servicio de alimentación. Esto pues va encaminado a la siguiente presentación, que es la toma de decisiones. ¿Sí se visualiza? ¿Sí me escuchan? Ahí te escuchamos y estamos teniendo presentación. ¿Sí me escuchan? Sí se escuchan. Sí, ok. Quise retomar qué es la toma de decisiones. La toma de decisiones es fundamental para desarrollar herramientas que mejoren la productividad de una empresa, una institución o en este caso nuestro servicio de alimentación, ya que nos sirve para definir el rumbo de la organización y determinar las acciones que mencionábamos que eran necesarias para retomar el camino para cumplir con nuestros objetivos. Generalmente pensamos que la toma de decisiones es única labor de los directivos. Vamos a ver más adelante que hay diferentes tipos de decisiones y que no solamente las decisiones recaen en el área gerencial de un servicio de alimentación. La tarea del gerente no es solo elegir una alternativa o tomar una decisión porque sí. Tiene un enfoque para resolver un problema, pero no solamente para resolver ese problema, tenemos que pensar más allá.
¿sí? A veces no requiere solamente de tomar una decisión, sino de tomar varias decisiones que van a tener una secuencia de consecuencias. Por ejemplo, en el caso de que no llegara un proveedor, yo tenía destinado a hacer para la comida cierto platillo y no llegó la carne. ¿Qué tengo que hacer? Pues yo digo, bueno, pues agarro lo de la cena. Pero si yo agarro lo de la cena, ¿qué voy a hacer en la cena? ¿No? Entonces yo tengo que pensar y tengo que analizar si la decisión que estoy tomando va a tener una consecuencia más adelante que perjudique más el servicio que yo estoy ofreciendo. Entonces, a lo mejor, si yo, en lugar de tomar lo que iba a ocupar para preparar mi cena, voy a tomar lo que voy a ocupar para el desayuno y me da tiempo para poder comprar lo que me hizo falta en la comida para ocuparlo en el desayuno. Sí, pero muchas veces queremos salir al instante de la emergencia y no pensamos más allá. Entonces, un gerente debe de tener esa habilidad de no solamente atacar el problema que tenemos presente, sino atacar problemas que a raíz de esa toma de decisión podemos tener a futuro. Es importante distinguir que también esta toma de decisiones no solamente la voy a hacer yo, a lo mejor como gerente, sino que también hay decisiones que debo de pensar con mis demás compañeros. Por ejemplo, si se descompuso la estufa y necesitaba para preparar cierto producto, yo no soy a lo mejor la persona correcta para poder tomar la decisión de hacer otro tipo de preparación. Aquí sería, por ejemplo, el chef o el jefe de cocina el que tendría que tomar esa decisión y a lo mejor conjuntamente podríamos tomar la mejor decisión para no afectar tanto el servicio. Tenemos que tomar en cuenta que una decisión pues, puede tomarse colectivamente para evitar problemas futuros. Como mencionábamos, tenemos diferentes tipos de decisiones que van a repercutir en el manejo de nuestro servicio de alimentación y en el servicio que nosotros ofrecemos a las instituciones que nos tienen contratados, ¿no? Por ejemplo, las decisiones de dirección que competen obviamente a los directivos, gerentes o dueños de las empresas. Una de ellas podría ser, por ejemplo, si yo decido no certificar un comedor, pues eso va a repercutir en las siguientes contrataciones que yo tenga o en los siguientes concursos que yo participe. ¿Por qué? Porque generalmente las licitaciones ahora ya te requieren ciertos estándares de calidad y que no vas a llegar a concursar como una cocina económica, ¿verdad? Tú como gerente, como dueño, tienes que sobrepesar qué es lo mejor para tu empresa. Si yo decido no certificar, a lo mejor pierdo la oportunidad de concursar para otra institución. Pero si yo tengo esas certificaciones que avalan que yo ofrezco un servicio de calidad, pues voy a tener mayor presencia y voy a tener mayor oportunidad de tener más trabajo. Las decisiones estratégicas, estas competen pues al área de los gerentes, ¿sí? Por ejemplo, y de las diferentes áreas de la empresa, por ejemplo, el área de finanzas, el área de recursos humanos, el área de... Estas decisiones estratégicas pueden ser las planificaciones financieras, por ejemplo, o el tipo de prestaciones que le voy a dar a mi personal. Si yo tengo contento a mi personal, si yo lo tengo comprometido, se sienten cuidados, pues ellos también van a cuidar mi servicio y van a otorgar un servicio de calidad. Las decisiones operativas, pues obviamente como su nombre lo dice, recae ya en el área operativa del servicio de alimentación, incluso desde los jefes de turno. Si por ejemplo yo estoy en el turno nocturno, pues yo puedo decidir y tomar decisiones con respecto a mi personal, cómo lo voy a acomodar, cómo voy a revisar que hayan realizado, por ejemplo, sus actividades, ¿no? Eso ya depende de cada jefe de turno. Tenemos decisiones también individuales, no solamente
a nivel grupal las podemos tomar. Yo también como individuo, yo también como persona puedo decidir si voy a realizar bien mi trabajo, si voy a ser responsable, si voy a prepararme y voy a ser competente para el cargo que tengo. Voy a ser responsable también de la actitud que voy a tener en mi trabajo, ¿sí? El control sobre estas decisiones, pues es importante. ¿Por qué? Porque un error que yo cometa, si yo diario voy a estar de malas atendiendo al personal, si yo diario me voy a estar equivocando para entregar una dieta, si yo, almacenista, no checo, porque no me interesa verificar las fechas de caducidad, pues esos problemas van a generar una bola de nieve que muy probablemente van a desencadenar una mala evaluación, va a desencadenar que incluso hasta nos rescindan del contrato por no atender este tipo de situaciones. Hay decisiones pues también de riesgo, ¿sí? Que son a lo mejor excepcionales en situaciones, por ejemplo, de crisis de la empresa, ¿no? Ahorita que estábamos escuchando la plática de la doctora con todas los efectos que tuvo esta pandemia y que también pues afectó a muchos negocios, a muchas empresas. Una de esas decisiones de riesgo pues es el despido del personal, ¿no? El recorte de estas personas que pues ahorita ya no tuvieron la oportunidad de tener trabajo o que también las empresas tuvieron que disminuir el tipo de productos que ofrecían por el encarecimiento de la materia prima, etcétera. Entonces, pues ahí tengo que decidir qué prefiero. Prefiero quitar gente, prefiero quitar calidad, prefiero quitar o cerrar, ¿no? Para yo poder enfocarme a otro tipo de, pues de producto. Para la toma de decisiones tenemos que hay varios pasos. No solamente es decir, ay, pues ya no quiero que esta persona esté en esta área. No, sino que tenemos que analizar la situación. Tenemos que analizar qué es lo que está pasando, si es por cuestiones personales, si es porque no le gusta aquí, si es porque no le gusta atender y a lo mejor esta persona tiene otras aptitudes, ¿no? Tengo que tener los suficientes elementos para yo tomar una decisión. Tenemos que identificar el problema, diagnosticarlo completa y correctamente. No solamente es decir, ay, no sé, por ejemplo, sale tarde la comida, ¿no? Y voy a culpar al chef. No salió en el horario específico, no salió en el horario que tiene el contrato, pero tengo que checar por qué. A lo mejor le falta personal, a lo mejor el abasto no llegó a tiempo, a lo mejor no tenía los utensilios suficientes para poder preparar esos productos, ¿no? Vamos a definir los criterios de elección. El gerente debe conocer claramente los indicadores con los que compara esas alternativas y selecciona la mejor de las opciones que tiene para solucionar ese problema. Por ejemplo, en este caso de que no haya llegado el abasto, pues yo tengo que definir, bueno, ¿quién lo está planeando mal? No es culpa del chef, es culpa del gerente. A lo mejor no fue culpa del gerente, a lo mejor había mucho tráfico, a lo mejor se descompuso la camioneta, a lo mejor es ver el todo para poder tomar la mejor decisión. Si mi abasto llegaba a la 1 de la tarde, pues entonces lo voy a planear que llegue a las 8, ¿no? A lo mejor voy a gestionar con la institución que me permita la entrada de los proveedores un día antes. Debe de haber coordinación en las soluciones. Si yo voy a tomar una decisión, pues tengo que comunicarla a todo mi equipo de trabajo. No puedo decir, ay, pues ahora mi abasto ya va a llegar a las 9 de la mañana, pero yo no le aviso al almacenista, ¿no? Hay que supervisar y evaluar los resultados de esa toma de decisiones. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones es un proceso clave para determinar el futuro de nuestra empresa, el futuro del servicio de alimentación, el futuro
de la organización que estamos manejando. Un mal proceso en la toma de decisiones va a conllevar pues al fracaso del cumplimiento de nuestros objetivos. Y para la próxima licitación o para el próximo concurso, pues a lo mejor no nos van a dar la oportunidad, ¿no? Y digo nos vamos porque, pues bueno, no es que yo esté ahorita en una empresa, ¿no? Sino simplemente cuando uno está en un servicio de alimentación, pues los tienes que tomar como tuyo. Aunque muy pocas personas están implicadas a lo mejor en las decisiones grandes o importantes de la empresa, pues es importante escuchar al personal operativo. El personal operativo es el que conoce las necesidades, el que conoce el procedimiento y lo vive día a día, ¿no? A lo mejor, no sé, el tisanero llega tarde a entregar las dietas y tenemos que preguntarle por qué, ¿no? A lo mejor el carro que maneja no es el adecuado, a lo mejor no tiene la materia adecuada, por ejemplo, para emplayar los productos y se le cae el vaso al emplayar y tiene que volverlo a hacer y ya es pérdida de tiempo. A lo mejor si nosotros tenemos problemas con el lavado y la desinfección de los productos, pues es porque a lo mejor el jabón no es el correcto o porque no había. Si nosotros tenemos problemas, por ejemplo, de plagas, pues también es importante saber por qué. Si no estoy llevando a cabo un programa correcto de fumigación, si no estoy llevando a cabo un correcto manejo de la basura o la separación de la basura, si yo no estoy llevando a cabo correctamente la limpieza de las instalaciones, si yo no estoy, por ejemplo, si estoy en un área de calor y no manejo mosquiteros en las ventanas o en las puertas, pues también eso es un problema, ¿no? Entonces, pues ya vimos que en las diferentes áreas se toman decisiones. En todo el proceso para que una materia prima sea transformada a un platillo, tenemos que tener atención. No solamente en nuestras acciones, sino también en las acciones que tenemos de las personas que tenemos a cargo. Tenemos que verificar los procedimientos desde que elegimos a los proveedores, desde que se transporta la materia prima, porque también tenemos que estar al pendiente del tipo de transporte en el que los llevan, tenemos que estar al pendiente de la entrega de esa materia prima, de la recepción, del área donde los recibimos, del almacenamiento, que es una parte importante, ¿no? También aquí una decisión, pues es invertir en buenos equipos, invertir en termómetros para tomar la temperatura de los alimentos, tener un buen espacio de almacenamiento. Si mi almacenista no toma decisiones correctas, es decir, bueno, voy a desechar esta lata porque viene abollada, pues también ahí podemos contaminar los alimentos, ¿no? Y a eso iba aquí, para mencionarles pues las bases de la seguridad alimentaria. No todos tenemos una responsabilidad, todos en cada área y en cada parte del procedimiento para que esa materia prima sea un platillo, se deben de tomar ciertas decisiones. Tenemos que conocer también pues, que hay diferentes normatividades en las que nos tenemos que basar para esa toma de decisiones. No solamente yo voy a decir, pues vas a lavar de cierta manera las frutas y las verduras. No. Todas las decisiones que yo tome siempre van a estar basadas en una normatividad. Por ejemplo, la mínima que tenemos que cumplir aquí en México es la norma 251, que es la norma de buenas prácticas de manejo higiénico de alimentos. En algunas instituciones ya lo que nos solicitan mínimo es la obtención del distintivo H, que nos basamos para ello en la norma 605. Y existen varios certificaciones más que ya son un plus, como por ejemplo, pues la obtención de un HACCP, la obtención de un ISO, o también de una certificación TIF que nos garantiza que la carne viene o tiene una buena procedencia. Los platillos elaborados, pues obviamente deben de cumplir con los requisitos mínimos de higiene alimentaria, ¿sí?
Un alimento, para que yo pueda manifestarlo como inocuo, debe de cumplir su función nutricional y sobre todo que no debe de enfermarnos. Si nosotros no manejamos correctamente y no tomamos las decisiones correctas, podemos ocasionar que yo ofrezca un alimento contaminado o un alimento descompuesto. Un alimento contaminado, pues, es aquel que tiene buenas características organolépticas, pero que a simple vista no veo que tiene microorganismos. Y un alimento descompuesto, pues, es un alimento que ya tuvo presencia, ya incluso, pues, de, bueno, todo lo que se genera por el tiempo y por la mala, el mal manejo, la mala conservación de este producto. Si nuestra materia prima o la comida que elaboramos presenta contaminación, podríamos producir una enfermedad transmitida por alimentos. Nuestro objetivo, pues, como lo mencionábamos, uno de los objetivos del servicio de alimentación es brindar una alimentación correcta que ayude a la mejora del paciente. Si nosotros otorgamos este tipo de productos, pues podemos generar otro tipo de enfermedades. Estas enfermedades transmitidas por los alimentos pueden ser producidas por diferentes agentes. Mencionábamos en el alimento contaminado, pues la presencia de bacterias, de virus, de hongos, de parásitos, que sería un peligro biológico para los alimentos. Otro tipo de contaminación podría ser la contaminación química o la contaminación física. En la contaminación química, como su nombre lo dice, puede ser la presencia excesiva de cloro o que haya caído jabón porque a lo mejor no almacené correctamente los productos químicos en el lugar que les corresponde. Puede ser que yo me pasé de dosis para desinfectar los alimentos, pero pues todo esto se basa en la capacitación del personal. Y si yo gerente no invierto en la capacitación de mi personal, yo dueño de la empresa, yo director general, no invierto en ese tipo de cuestiones, pues vamos a tener problemas, ¿no? Y es una decisión que toma la gerente. Un espacio de trabajo inadecuado, con instalaciones no apropiadas, o con un escaso espacio para el almacenamiento, si no tenemos los suficientes elementos para poder realizar la limpieza y la desinfección, tanto de alimentos como de utensilios o de las instalaciones, pues podemos tener falta de higiene, ¿no? Si nosotros no tenemos procesos establecidos, no los conocemos, si nosotros tenemos equipos deficientes que se descomponen a cada rato, por ejemplo, un refrigerador, si nosotros no tenemos un equipo que alcance la temperatura correcta, pues podemos quebrantar esa cadena de frío y podemos al momento ya de cocinar un alimento, pues puede ir ya contaminado, ¿no? Y podemos pues obviamente facilitar o favorecer la presencia de estos microorganismos y tener alimentos contaminados que pueden producir una enfermedad de transmisión por alimentos. Otro tipo de contaminación que podemos tener por tomar malas decisiones es la contaminación cruzada. Esta contaminación cruzada pues también se da porque a lo mejor no desinfecto correctamente mi trapo y este trapo que yo usé para limpiar sangre en el almacén lo estoy ocupando para limpiar mi mesa de trabajo en la cocina. En la propia cocina puedo tener una contaminación cruzada porque no respeto los colores de las tablas, por ejemplo, que yo eh, esté picando carne y en la otra esté picando fruta y ese mismo cuchillo lo ocupo para picar pan, etcétera, ¿no? Los agentes de la contaminación eh, pueden llegar a los comensales simplemente de un lugar a otro y estas causas las tenemos bien definidas. Las causas de la contaminación son 5. Una puede ser el manipulador. Puedo yo conocer perfectamente el procedimiento para lavar y desinfectar mis frutas. Yo puedo ser de las mejores tisaneras del mundo y no me equivoco en ninguna dieta para los pacientes, pero voy con aretes, no me corto las uñas, llevo anillos, ¿no? No cumplo con mi baño diario, entonces esa puede ser una causa de contaminación de los alimentos. ¿Por qué? Porque puede caer ese anillo a los alimentos y puede ya producir una contaminación física.
a lo mejor no uso correctamente mi cofia y queda un cabello, y tengo tanto una contaminación física como una contaminación biológica. Otra procedencia de la contaminación de los alimentos puede ser la materia prima, que yo no esté comprando materia prima de calidad o que yo no esté almacenándola correctamente, que yo no esté verificando que llegue en buenas condiciones, y pues ahí interviene tanto las decisiones del almacenista como para rechazar la materia que no viene como yo la solicito, y como la decisión a lo mejor del gerente del servicio de alimentación de no supervisar esa recepción, ¿no? Otra causa de la contaminación de los alimentos puede ser el medio ambiente, como mencionábamos. En un ambiente de calor, pues hay muchos mosquitos, hay más moscas, y si nosotros no tenemos el cuidado de arreglar nuestras instalaciones y de modificarlas para que estos no ingresen, o de no tener el cuidado de tener la limpieza y la desinfección de nuestras áreas, pues también vamos a tener ahí problemas. Los materiales. Los materiales también son importantes. En varias partes de las normas que mencionábamos anteriormente, pues nos condicionan a ciertos tipos de materiales en los utensilios. Por ejemplo, no puedo yo usar peltre en lugar de acero inoxidable, ¿no? Para nuestras ollas, para las cacerolas. ¿Por qué? Porque sabemos que el peltre puede contaminar tanto física como química nuestros alimentos. Y la quinta forma en la que nosotros podemos contaminar nuestros alimentos es por los métodos. Los métodos que no llevemos a cabo correctamente. Por ejemplo, de nada sirve que yo desinfecte o que yo ponga a desinfectar la lechuga si no leo las instrucciones, o si no sé que debe de permanecer esa lechuga en el desinfectante 15 minutos. Si yo la dejo 10, ya no funciona. Si yo no la enjuago correctamente, ya no funciona. Si yo, por ejemplo, voy a preparar unas pechugas rellenas, pero no las dejo a la temperatura correcta para que puedan eliminarse los microorganismos que lleguen a estar presentes en ese pollo, pues tampoco de nada va a servir, ¿no? Otros métodos, por ejemplo, también para la desinfección de los trapos, para la desinfección de los utensilios, que también tenemos que utilizar las dosis correctas de desinfectante. Entonces, la toma de decisiones pues es una clave fundamental para que nuestro servicio de alimentación funcione correctamente. Debemos de evaluar las consecuencias de esta toma de decisiones y tener muy presente que somos un equipo de trabajo, que no solamente es importante la función del gerente, sino también del jefe de turno, del jefe de cocina, de la gente de tizonería y de la gente que se encuentra en el área de lavado, que es importante la función del almacenista, que es importante la elección correcta de los proveedores, que es importante que también se tenga comunicación con nuestros supervisores por parte del hospital, que nosotros como área hospitalaria y usuario también estemos al pendiente y en comunicación con ese equipo de trabajo que también es importante, ¿no? Y que participa pues directamente en la recuperación de nuestros pacientes. Es importante tener en cuenta que, como mencionábamos, para tomar una correcta decisión tenemos que estar informados, tenemos que saber qué pasó y corroborar la situación que se presentó. Esa información que nosotros obtengamos pues va a servir para que tomemos esa decisión y tomamos acciones. Y esa acción también va a su vez a llevar a otra información, si funcionó, si no funcionó, si tenemos que replantear la forma en la que estamos llevando a cabo nuestros procedimientos y en cómo estamos ofreciendo el servicio a nuestros comensales. No sé si tengan alguna duda, traté pues como de juntar los dos temas, de consensarlos y de, bueno, pues hacerles ver que no solamente el servicio de alimentación es dar de comer y ya, es todo un procedimiento que se tiene que llevar a cabo. Son muchas áreas las que tenemos que manejar, son muchas responsabilidades con el personal, son muchas responsabilidades con los usuarios,
No solamente es llegar y brindar de comer, sino también es cumplir con un contrato que se tiene, es cumplir con el personal para que también esté contento y esté capacitado y pueda llevar a cabo sus funciones. Es también tener la tenacidad y tener esa mente abierta para poder escuchar a los demás que están en tu equipo de trabajo para poder otorgar un buen servicio a los pacientes y a los médicos, enfermeras, radiólogos, todo ese equipo multidisciplinario que pues nos ayudan a mejorar la salud en una institución como en la que ustedes laboran. Por mi parte sería todo. Espero pues haberles dado un panorama más amplio de lo que es un servicio de alimentación y que pues también siempre las personas que están ahí están para apoyarlos a ustedes. Maestra, agradecemos esta excelente información. Tenemos una pregunta. Sí, Surge la duda, ¿qué manuales de procedimientos para usted aproximado o puede recomendar en el cual podamos basar para los procedimientos? ay, no escuché muy bien, es que sí te escuchas lejos. ¿Sí lo escuchan? Sí, Ok, la pregunta es, en base a toda su experiencia, ¿qué manual de procedimientos usted de seguridad alimentaria hospitalaria nos recomendaría como una base para adaptar a nuestro instituto? puedes bajar el manual del distintivo H y ese está muy completo. En él viene paso a paso, desde la selección de los proveedores, cómo puedes hacerlo y pasando por cada área, desde el almacenamiento, la cocción, el enfriamiento, viene muy, muy detallado. Gracias. Sí. ¿Alguna pregunta que quieran hacerle aquí a la maestra, ya que tenemos su potencia y todo lo que ella nos pueda aportar? Lo que esté libre para aquí. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a pasar con la siguiente ponencia y vamos a agradecer también pues a la maestra que nos dio una excelente ponencia y su tema que fue muy excelente tema. Y nuestra siguiente presentación, ¿sí me escuchan? Sí. Nuestra siguiente presentación está a cargo de la maestra Yair Soto Romero. Su tema es situación de la nutrición en México y en Baja California. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad del Valle de México y maestra en nutrición clínica por la Universidad del Valle de México. Cuenta con diplomado en gerencia estratégica en instituciones de salud avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el diplomado en nutrición clínica avalado y por el Colegio Mexicano de Medicina Clínica. Se encuentra adscrita al Departamento de Dietética y Nutrición del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, integrante del Círculo de Calidad de Evaluación de Pacientes en el Instituto Nacional de Cardiología. Cofundadora del área de nutrición clínica en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Es coordinadora del Servicio Social de Pasantes de la Instituto de Nutrición en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Y ella, pues, como lo comenté anteriormente, nos va a dar el tema de situación de la nutrición en México y Baja California. Adelante, maestra. Soy nutrióloga del Instituto Nacional de Cardiología. Bueno, antes que nada quisiera agradecer al comité organizador
por esta invitación. Bueno, hoy les voy a presentar la situación de la nutrición en México y en Baja California. En el año de 1988 al 2000 se realizaban encuestas nacionales de nutrición materna e infantil y de salud de la población adulta. Estas encuestas eran de manera separada y sin periodicidad fija. En el año 2006, el Instituto Nacional de Salud Pública unificó estas encuestas y así dio origen al ENSANUD, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, y es un instrumento de estudio estadístico, el cual nos permite conocer el estado de salud y de nutrición de los mexicanos. Tenemos hoy en día la ENSANUD 2006, la ENSANUD 2012, la ENSANUD de medio camino, la ENSANUD 2018 y bueno, hoy la ENSANUD 2020, en la cual nos apoyaremos mucho durante esta charla. Y bueno, y cada año se va a estar haciendo la ENSANUD, que vendría siendo el 2021 al 2020. Es importante conocer cuáles son los determinantes de la conducta alimentaria en cada persona. Existen factores biológicos que vienen siendo perfil genético o la homeostasis que tenemos, es decir, que tanto comemos y que tanto gastamos eso que comemos. Los factores cognitivos, que vienen siendo las percepciones sensoriales, las actitudes, nuestras aversiones alimentarias, las preferencias alimentarias que tenemos, nuestras creencias, las influencias que tenemos de nuestros padres, las emociones tanto de estrés como de estado de ánimo. Y bueno, existen factores ambientales que es un poco más externo a nosotros, pero de igual manera influye. Vienen siendo los sociales, ahora que estamos en esta guerra y todo ha aumentado de precio, los factores culturales, los económicos, la religión, nuestra educación, el marketing, el acceso, disponibilidad de alimentos y bueno, y el clima que tenemos. Tenemos un aspecto muy económico, son los aspectos económicos. Bueno, en México el promedio de ingreso total trimestral es de 53,798 pesos, según la INEGI 2018-2020. Y bueno, en Baja California tienen un ingreso promedio trimestral por hogar de 67,821 pesos, con un ingreso diario de 257,6 pesos por perceptor. Bueno, ¿cuánto gastamos los mexicanos en nuestros alimentos? Bueno, la ENSANUD 2020 nos menciona que tenemos un gasto per cápita de 1,501 pesos, en donde las zonas del Pacífico Norte, como lo son Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora, gasta más en comida, que viene siendo 1,917 pesos. Y bueno, y los estados con menos costo a los alimentos, que viene siendo los estados de la península, que son Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, gastan 1,254 pesos. Bueno, sin embargo, ¿en qué es lo que gastamos más? Bueno, el 18% de ese ingreso destinado a los alimentos se gasta en carnes, pollo y pescado. El 14% es para los cereales, el 12% es para las verduras, el 11% son para los productos lácteos, el 9% es destinado a bebidas y frutas, el 6% a alimentos fuera de casa y el 5% a alimentos procesados o preparados, al igual que las leguminosas, el 3% a azúcares y el 2% a aceites y grasas, a tubérculos, dulces y botanas y el 1% a condimentos, al igual que el 1% a tabaco. Esto es muy importante porque recordemos que el tabaco pues nos da deficiencias nutricionales, al igual que otro tipo de enfermedades.
Bueno, es importante saber que la ENSANUD 2020 clasifica los alimentos y bebidas en grupos de relevancia. Es decir, cuando yo les estoy hablando de frutas, nos están mencionando el durazno, la fresa, la guayaba, la jícama, ya que, bueno, en el sistema de equivalentes o como nutriólogos sabemos que la jícama lo pondríamos en verduras. Sin embargo, en la ENSANUD lo maneja como una fruta. También habla sobre el limón. Por ejemplo, si los comensales lo pusieron en ensaladas o en caldo o de res, bueno, también lo manejan como una fruta. El mango, la manzana o la pera, el melón o sandía, la naranja, mandarina, papaya, pera, plátano, toronja y uvas. Mientras que las verduras, bueno, aquí a las verduras ponen el aguacate, sin embargo, bueno, pues como nutriólogos sabemos que el aguacate lo pondríamos como una grasa, ¿no? Entonces es importante tener estas diferencias. Bueno, también mencionan en las verduras el brócoli o coliflor, la calabacita, la cebolla y chayote, chile poblano, chile seco, col, ejote, elote, hojas verdes, jitomate, lechuga, nopales, pepino, y también mencionan las verduras congeladas, como puede ser el chícharo, la zanahoria, el brócoli, la coliflor o ejotes, verduras envasadas como chícharo, zanahoria, champiñones y ejotes, y zanahoria. En cuanto a las leguminosas, vienen siendo frijoles de la olla caseros, frijoles refritos caseros, frijoles envasados o de lata o ya sea de la olla, frijoles envasados o de lata o ya sea refritos. Al igual que las lentejas, garbanzos, haba amarilla o alubia, haba, garbanzo o lenteja como alguna botana, el agua como tal, el agua sola, y el huevo como huevo frito, estrellado, revuelto o huevo tibio o cocido. En cuanto a carnes no procesadas, tenemos que lo agrupan algunos a mariscos como camarón, ostión o algún otro, atún y sardina, ya sea en tomate, agua o aceite, carne de puerco, carne de res seca que viene siendo la machaca, pescado fresco, pescado seco como los charales, el bacalao, el pollo o patas, ya sea pollo completo, alas o patas. Pollo que puede ser el hígado o la molleja, el pollo que puede ser la pierna, el muslo, y la pechuga. En cuanto a los lácteos, el grupo de lácteos, bueno, está constituido por la leche sola, el queso panela fresco o cottage, quesos maduros como los chihuahua, manchego o gouda, el yogur de vaso bajo en grasa o light, natural o con fruta, o yogur entero con fruta o entero natural de vaso. Las semillas lo conforman la nuez, la almendra, la avellana, cacahuate, semilla de calabaza, que viene siendo para algunos lugares la pepita, o el girasol, pistache o piñón. En cuanto a grupos no recomendables para consumo cotidiano, bueno, viene siendo las carnes procesadas, que viene siendo la longaniza o el chorizo, la salchicha de puerco, pavo o ya sea alguna combinación, jamón de puerco o de pavo o mortadela. Y bueno, esto incluye la cantidad promedio que forma parte de las preparaciones como torta, sándwich o hot dog, comidas rápidas y antojitos mexicanos como los antojitos con vegetales como sopes, quesadillas, tlacoyos, gorditas y enchiladas, fritos o antojitos con res, de cerdo, de pollo, vísceras, como tacos, quesadillas, tlacoyos, enchiladas, gorditas que son fritos. Y bueno, hamburguesas, hot dog, pizza y tamal, de todo tipo de tamales. En cuanto a las botanas, dulces y postres, bueno, tenemos el chocolate, el postre lácteo o algún similar, dulce como caramelos o paletas, dulces enchilados, las frituras, que todo tipo de frituras, incluyendo los cacahuates japoneses, frutas cristalinas o secas, helados y paletas de leche, igual que el helado nieves y paletas de azúcar. Y bueno, también frutas en almíbar, gelatina y flan, paletas y dulces de malvavisco, palomitas de maíz de microondas y pastel o pay.
Y en cereales dulces tenemos las barras de cereal, los cereales de caja, donas y churros de panadería y galletas dulces de todo tipo. Al igual que pan dulce, pero bueno, aquí no vamos a incluir, o no incluyen más bien, las donas y los churros. Incluyen también pastelitos y donas industrializadas. Y bueno, de las bebidas endulzadas se incluye eh, todas las aguas de fruta natural con azúcar, el atole de maíz con agua, bebidas con aguas de sabor industrializado con azúcar, café con azúcar agregada, con o sin leche, de cualquier tipo de leche, jugos naturales con azúcar, néctares de frutas o pulpa de frutas industrializados con azúcar, refresco normal, té con azúcar agregado, bebida láctea con lactobacilos, atole de maíz con leche, leche con azúcar o chocolate agregados, leche preparada de sabor, yogur para beber entero con fruta, yogur para beber natural. Es muy importante que tengamos en cuenta todo este tipo de alimentos y en qué grupo lo tenemos. Entonces, bueno, se hizo un comparativo del gasto promedio per cápita del 2018 al 2020, en el cual, bueno, pues se observó que en el 2020 aumentó 29.4% el consumo o el gasto en aceites y grasas, el 28.5% en frutas, que eso quedaría muy bien, ¿no? Aumentar un poquito más nuestro consumo de frutas, 29% de azúcares, 18.7% en tubérculos, 18% en leguminosas, 11.2% en condimentos y 10.2% en verduras y el 8% en tabaco. Lo único que no aumentó ni disminuyó en el gasto per cápita mensual fue la carne. Sin embargo, hubo otros alimentos que disminuyó su gasto, cuál fueron las bebidas, que disminuyó 1.6%, en cereales menos el 6%, dulces y botanas menos el 8.3% y 30.1% en procesados o alimentos preparados y 34.6% en alimentos fuera de casa. Esto en gran parte podemos ver que se debió también a la pandemia que tuvimos en este 2020. En cuanto al gasto al trimestre en Baja California en el rubro de gastos alimentarios, tenemos una comparación entre el 2018 y el 2020, en donde el 2018 se gastaban en alimentos por trimestre 12.995 pesos y en el 2020 11.954. Esto nos da una variación porcentual de menos 8%. En cuanto a alimentos y bebidas consumidas dentro del hogar, vemos que en el 2018 se gastó 8.673 pesos, mientras que en el 2020 aumentó a 9.926 pesos, una variación y diferencia estadísticamente significativa de 14.5%. En cuanto al rubro de las carnes, en el 2018 tenemos un gasto de 1.839, en el cual aumentó una variación porcentual del 7%, que en el 2020 se gastó 1.967 pesos, mientras que las carnes se gastaron en el 2018 en 1.420, mientras que en el 2020 1.477. En otros alimentos diversos, en el 2018 se gastó 970 pesos y en el 2020 1.592, que nos da una variación porcentual de 64.2%. Es importante destacar que en este grupo de otros alimentos diversos, pues vienen incluyendo cereales de arroz, avena, ya sea mixto para bebé, papillas para bebé,
hongos frescos como flanes, gelatinas, pudines en polvo, entre otros. Bueno, en el grupo de las verduras, legumbres, leguminosas y semillas, en el 2018 se gastaron 788, mientras que en el 2020 910, con una variación significativa del 15.5%, mientras que en leche y sus derivados en el 2018 se gastaron 966, mientras que en el 2020 913. Y bueno, en bebidas alcohólicas y no alcohólicas, en el 2018 hubo un gasto de 1.164 y en el 2020 disminuyó a 1.319 con una variación porcentual de 13.3%. En frutas, ven un gasto en el 2018 de 454 y en el 2018 subió a 516, con una variación porcentual significativa del 13.8%, mientras que en el rubro del huevo, en el 2018 se gastó 322 y mientras que en el 2020 354. Y tenemos una diferencia significativa del 10.7%. En cuanto a pescados y mariscos, en el 2018 se gastó 226 pesos, mientras que en el 2020 311 pesos, con una variación y diferencia significativa de 37.4%. En el rubro de los tubérculos, tendríamos un gasto en el 2018 de 136 pesos, mientras que en el 2020 aumentó a 146. Aceites y grasas, 2018 119 pesos y en el 2020 118 pesos. Realmente pues se mantuvo igual. Azúcares y mieles, 62 pesos y en el 2018 a 76, con una variación significativa de 22.5. En café, té y chocolate tenemos que en el 2018 tenemos un gasto de 76 pesos, mientras que en el 2020 tenemos uno en 19. Especies y aderezos en el 2018 de 132, mientras que en el 2020 tenemos un gasto de 144. Y bueno, en alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, tenemos realmente en el 2018 4.266 pesos, mientras en el 2020 disminuyó a 1.940 pesos, con una diferencia significativa del 54.5%. Y bueno, en cuanto a la comparación de grupos de alimentos recomendables para consumo cotidiano por grupo de edad, tenemos que los preescolares, que comprende de 0 a 4 años, su principal consumo pues es agua, posteriormente lácteos, frutas, carnes no procesadas, huevo, verduras, leguminosas y por último las nueces y semillas. En escolares, vienen siendo los niños de 5 a 11 años, comprende primero su principal grupo de alimento es el agua, los lácteos, las frutas, las carnes no procesadas, posteriormente el huevo, las verduras, las leguminosas y por último las nueces y semillas. Cuanto a adolescentes, tenemos su principal consumo. Alimentos recomendables vienen siendo el agua, las carnes no procesadas, lácteos, frutas, posteriormente las frutas y en igual medida las verduras y el huevo, posteriormente leguminosas y nueces. Y en el grupo de edad de 20 años, que viene siendo mayor de 20 años, que vienen siendo los adultos, comprendemos que su principal consumo es el agua, las carnes no procesadas, las frutas y las verduras, que podemos ver que es más o menos similar el consumo, los lácteos, el huevo,
las leguminosas y por último las nueces y semillas. Podemos ver también aquí en esta gráfica que lo que menos consumen los mexicanos en general por grupo de edad son las nueces y semillas. Y bueno, aquí en comparación, ahora que vamos a comparar los grupos de alimentos que no son recomendables para consumo cotidiano por grupo de edad, pues vemos que en las bebidas endulzadas, el grupo de edad que más las consume son los adolescentes y los escolares. Posteriormente, los cereales dulces, consumen más los escolares cereales dulces. Botanas dulces y postres los consume más el preescolar, posteriormente está el escolar, posterior está el adolescente y por último los adultos. En la comida rápida y antojitos mexicanos está como número 1 en los adolescentes, las consumen más. Posterior a esto están los escolares, luego los adultos y en menor medida los preescolares. En carnes procesadas consumen más los preescolares, posterior los adolescentes y en igual medida están junto con los escolares y los adultos. Bueno, durante el confinamiento hubo un cambio en la alimentación en los hogares. Vemos que en las bebidas endulzadas fue igual un 66.8%, disminuyó un 27.9%, pero aumentó un 5.1%. En cuanto a pan dulce, pastelitos o postres, fue igual en el 67.8%, disminuyó un 26.4%, y aumentó un 5.6%. En botanas fue igual el 65.6%, disminuyó un 28.9% y aumentó un 5.1%. En dulces o chocolates fue igual en el 67%, disminuyó un 29.5% y aumentó un 4.2%. En cereales, el consumo fue igual, la mayoría fue de 79.6%, mientras que disminuyó un 11.9%, aumentó un 8.3%, mientras que en huevo y lácteos fue igual en el 73.7%, mientras que disminuyó en 19.5% y aumentó un 6.5%. En carnes rojas, pollo y pescado fue igual en el 66%, pero disminuyó un 29% y aumentó un 4.8%. En cuanto a las leguminosas, fue igual el 74.3%. Sin embargo, recordemos que las leguminosas pues es el 5% de lo que gastamos en comprar alimentos. Entonces realmente pues es muy poco lo que consumimos y bueno, disminuyó un 11% y aumentó un 14.6%. En cuanto a las verduras, fue igual un 64.9%, disminuyó un 15.4% y aumentó 19.5%. En cuanto a frutas, fue igual el de 61.5%, mientras que disminuyó 18.8% y aumentó un 19.5%. En cuanto a actividad física, tenemos que antes del confinamiento la población total solamente hacía ejercicio, que era el 31.8%. De este 31.8%, el 40.8% era proveniente de adolescentes de 15 a 19 años, que comprende en su gran mayoría hombres, que es del 56.9%, mientras que el 37.8% de este 100%, que es mi 31.8% de la población general, hacía ejercicio
la edad de 10 a 14 años, mientras que solamente el 29.9% hacía ejercicio la edad o las personas que tenían mayor de 20 años. Durante el confinamiento nacional, la edad comprendida de 10 a 14 años disminuyó su actividad física un 68.8%, fue igual a un 23.7%, aumentó un 7.5%. La edad de 15 a 19 años disminuyó su actividad física un 60%, fue igual a un 30.4%, aumentó un 9.6%. En adultos mayores de 20 años, la actividad física disminuyó un 61.7%, fue igual a un 30.1% y aumentó un 8.2%. En cuanto a hombres y mujeres, entre la edad de 10 a 14 años, vemos que los hombres de esta edad disminuyeron más su actividad física. Y de la edad de 15 a 19 años vemos que las mujeres disminuyeron más su actividad física. Y de la edad mayor de 20 años vemos igual que las mujeres disminuyeron más su actividad física. Mientras que en general la edad que más disminuyó actividad física fue en el grupo de edad de 10 a 14 años. Bueno, durante el confinamiento hubo también un cambio en el que las personas se la pasaban sentados o reclinados de forma habitual. Vemos que la edad mayor de 10 años aumentó un 31% en el tiempo que se pasaba sentado o reclinado. La población que más se la pasaba sentada fue la edad de 10 a 14 años y aumentó un 41.2%. Hubo menos cambio en cuanto a que se pasaban sentados en adultos mayores de 20 años, que representó un 20.1%, y no hubo una diferencia significativa entre hombres y mujeres. Esto quiere decir que entre hombres y mujeres realmente fue igual el tiempo que se pasaban sentados o reclinados. Y bien, ¿cómo está nuestra salud en México? Podemos observar los años de vida saludables perdidos por discapacidad en México en el año 2019. Vemos que el riesgo que tenemos de tener una mala alimentación es el primer factor que repercute en nuestra salud. Posteriormente está el consumo de alcohol o la malnutrición. En el rubro de años de vida saludables perdidos por discapacidad en México en el año 2019, mencionando los riesgos nutricionales, vemos que el bajo consumo de cereales integrales es el principal factor de problemas como viene siendo enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos cánceres. Posterior, el consumo alto de carnes rojas, el consumo alto de sodio, consumo alto de grasas trans, el consumo alto de bebidas azucaradas, bajo consumo de vegetales, bajo consumo de nueces y semillas, el bajo consumo de frutas, bajo consumo de legumbres y alto consumo de alimentos procesados o más bien carnes procesadas, bajo consumo de omega 3, consumo bajo de pufas, consumo bajo de fibra, un consumo poco de miel y que viene siendo también puede ser un bajo consumo de calcio. Y bueno, durante el combate o la prevalencia nacional de bajo peso, baja talla, emaciación y sobrepeso o obesidad en menores de 5 años, vemos que el bajo peso en 1988 hasta el 2022
disminuido un 6%, viendo que en 1988 tenía el 10.8%, mientras que en 2020 tiene un 4.4%. En cuanto a la baja talla, realmente en 1988 teníamos un 26.9% y en el Sanud 2020 tenemos un 13.9%, que eso da una disminución del 13%. Cuanto a la emaciación, tenemos un 6.2% en 1988, que viene siendo la encuesta nacional materno-infantil, y en el Sanud 2020 solamente tenemos el 1.5%. En cuanto al sobrepeso y obesidad, vemos que ha ido a la alta y el año en que más tuvo este aumento fue en la Sanud 2012 y vemos que en el 2018 disminuyó 6.8% y durante el confinamiento aumentó un 8 hasta el 8.4%. Aquí tenemos un comparativo de la prevalencia nacional de sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 11 años de edad. En las encuestas de 1999 vemos que la prevalencia de sobrepeso era de 17.9% y de la obesidad en 9%, viendo que los hombres tienen más prevalencia que las mujeres en sobrepeso. Durante 6 años, que vienen siendo la comparación de 1999 al Sanud 2006, vemos que la prevalencia nacional aumentó un 5.6% en obesidad y en sobrepeso un 2.3%, observando aquí que los niños aumentaron casi el 7% en obesidad y bueno, de la Sanud 2006 a la 2012 el sobrepeso disminuyó 1%, mientras que la prevalencia de obesidad se mantuvo igual. Entre el Sanud 2012 y el 2019, 18-19, vemos que la nacional, la prevalencia de sobrepeso se mantuvo realmente igual, 0.6 fue la variación, y de la obesidad aumentó un 2.9%. En cuanto a la actual Sanud que estamos observando hoy en día, vemos que la prevalencia nacional de sobrepeso tenemos en 19.6% y que la obesidad sigue aumentando a 18.6%. En cuanto al comparativo de la prevalencia nacional de sobrepeso y obesidad en la población adolescente, es decir, los que tienen de 12 a 19 años, vemos que en el Sanud 2006 teníamos una prevalencia de sobrepeso de 21.3% y de obesidad de 11.9%, viendo que había más prevalencia de sobrepeso en las mujeres que el hombre, pero más obesidad en el hombre que en la mujer. En el Sanud 2012 tenemos una prevalencia de sobrepeso de 21.6 y una prevalencia de obesidad de 13.3%, viendo así un aumento en la obesidad del 1.4% en comparación al Sanud 2006, y viendo también que los hombres tenían más obesidad que las mujeres, pero las mujeres tenían más sobrepeso que los hombres. En cuanto al Sanud 2018, vemos un aumento en la prevalencia de sobrepeso que es del 2.1% y
un aumento en la obesidad del 1.3%, viendo que la prevalencia de sobrepeso era liderado por las mujeres, que en comparación con la obesidad, que era más bien perteneciente a los hombres. Y en Salud 2020, en nacional estamos en prevalencia de sobrepeso de 26.8 y en obesidad de 17%, viendo así que ha aumentado el 3% tanto de sobrepeso como obesidad, y ha estado en la prevalencia de sobrepeso igual entre hombres y mujeres, y en obesidad casi también igual y liderado entre hombres y mujeres. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en mayores de 20 años, vemos que entre el 2012 al 2020 la obesidad aumentó un 3.6%, comparando que los hombres aumentaron un 4.7% en obesidad, mientras que en mujeres aumentaron el 2.7%. Gráfico que la mayor prevalencia de obesidad la comprende el Pacífico Norte, que viene siendo el 43.9%. Aquí, bueno, vemos que se involucra Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Pero bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que provocan la mayor cantidad de muertes y discapacidades combinadas en Baja California? Podemos observar que en el año 2009 al 2019 se ha mantenido el índice de masa corporal aumentando un 55.7%, la glucosa en ayuno alta un 56.9%, presión arterial se ha mantenido ha aumentado un 51%. Observamos que las tres principales causas de muerte en Baja California son la enfermedad isquémica del corazón, que se mantuvo como la primera, aumentando un 49.4% del 2009 al 2019, la diabetes como tercera causa de muerte en el 2019, que aumentó un 61.6%, y la violencia interpersonal como segunda causa en el 2019, aumentando un 90.1%. Ante este incremento que hemos observado de sobrepeso y obesidad en México, se han realizado políticas públicas ante la obesidad, las cuales son modificación en el etiquetado de alimentos y bebidas industrializadas, impuestos a las bebidas azucaradas, regulación de la venta de alimentos en el entorno escolar, campañas educativas, regulación de la publicidad de alimentos y bebidas. Como conclusión en esta charla podemos decir que el principal gasto en el rubro de alimentos es la carne, tanto en México y en Baja California. El consumo de alimentos procesados durante el confinamiento bajó un 30%, y se observa que en todos los grupos de edad el consumo de bebidas endulzadas es parte del consumo cotidiano, mientras que los alimentos menos consumidos por los mexicanos en el rubro de alimentos recomendados son las oleaginosas. Las prevalencias más altas en sobrepeso y obesidad se encuentran en las regiones del Pacífico Norte, que viene siendo Baja California, y se requiere, pues fortalecer las políticas actuales para reducir el consumo de bebidas endulzadas e implementar estrategias dirigidas a promover una alimentación en salud. Agradezco mucho su atención y bueno, les dejo mi correo para cualquier duda o alguna sugerencia que me quieran hacer. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, maestra Karina. Ya voy a poner el correo de la maestra para que si tienen alguna duda puedan llegar. Si me escuchan, puedan llegar, ya que ella en su cuerpo va a poder resolver estas dudas.
pero sí dejamos las dudas que surjan y en mi correo nos va a contestar. Eh, Dando ya como finalidad, tengo aquí un resumen que me interesó bastante. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan muy bajito? ¿No? Vamos a ver. ¿No te puedes cambiar de computadora? Estoy solamente, es que está instalada en esta parte de aquí. Y si lo quiero cambiar, ¿me escuchan? No, es que te oyes bien lejos. Y de qué está para esto, no se puede, es que está agarrando. ¿Me escuchan? Y se escucha un poco mejor, doctora. Bueno, les comentaba que respecto al último tema que nos dio la licenciada, la maestra, ella va a contestar su respuesta por medio del correo. Entonces, en el chat, yo les voy a hacer llegar el correo para que te hagan sus preguntas. ¿Ok? Y conforme al primer tema, que fue bases de la seguridad alimentaria, que va enfocado al área hospitalaria, pues aquí como resumen y como un punto importante, me quedo con eso y se los comparto. Soy responsable civil, soy responsable legal, soy responsable de la preparación de la comida por todo, por lo tanto también soy responsable de la salud de mis pacientes. Entonces, esas responsabilidades pues, están sobre nosotros. Y es importante tomar en cuenta con la contaminación cruzada, que ya sabemos que les puede prestar. Entonces, este tema fue más enfocado a lo que es el área hospitalaria. Y pues agradezco su presencia a todos los compañeros de nutrición y los que están también conectados de los hospitales, para que, porque sé que este tema puede dar importancia para ellos y pues para mí también, ¿no? Y algún otro comentario que tengan que hacer sobre las ponencias, algo que quieran aportar. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, primero una bromita ya para romper el tema. Ok, bueno, si no tienen ninguna duda, si quieren aportar algo, está el micrófono abierto para que ustedes también lo aporten. Si no, pues yo creo que vamos a dar finalidad al día de hoy con los temas. Vamos a continuar lo que es jueves y viernes con los temas para que se sigan conectando. Maestra, recuerde que vamos a regresar a la sala principal para los últimos comentarios del día. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, en cuestión de las ponencias, pues ya estamos aquí finalizando y mañana vamos a tener unos temas también interesantes para que se conecten. Como se lo voy a comentar. Es promoción de una alimentación saludable. Ese es el primer tema del día, que está el segundo tema que vamos a las 12. Y a las 11 tenemos trastornos de la alimentación y nutrición. Se los recuerdo. Y ahorita vamos a volver a la sala principal para cualquier comentario. Okay, se pueden ir conectando y pasando por la sala o pasando por la sala principal.
En la parte inferior derecha se encuentra un botón que dice artículo, van a dar en ese botón y pueden regresar a la sala principal. Buenas tardes a todos. Para regresar a la sala principal, del lado derecho de su pantalla viene el botón de salir de la sala y luego les aparece salir de sala de grupos reducidos. Muy buenas tardes, los invitamos a pasar a la sala general para la exposición de la plenaria.